Estemos hablando del dólar y que estemos hablando del valor de la empanada y que con eso tengamos un debate. Hablando de economía, porque se va a conocer dentro de muy poquito, termina el mes. Ya los analistas que tienen información ya tienen una idea de la tendencia, más Claro. allá de que el INDEC lo publique a mediados de mes, pero ya hay una idea de si está a la baja, si no está a la baja. Así que vamos a conversar de empanadas e inflación con María Castiglione-Cotter, economista. ¿Cómo te va, María? Bienvenida. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Un buen día. Bien. Buenas tardes, en realidad. Buenas tardes, es verdad. ¿Cuál es tu empanada favorita? Ay, mira, me encantan las empanadas, primero. ¿Hacés empanadas o las compras Cuchillo. hechas? Ay, no, me hacía casar. Te da Mi fiaca. hija, tengo una de mis hijas le encanta cocinar, así que por suerte cada tanto Qué hace carne bueno. muy El rica. tema está el del repulgue, ¿viste? Estás una hora Y comiendo cuesta. para que aparezcan 5 vándalos y te los ¿Sabes comen en 15 Contenedor, ¿Sabes minutos. que soy zurda y toda la vida tuve un tema con el repulgue? No sé por qué. No, Y te hace la te pala salía acá, el repulgue, al revés, te salía debe para el ser. otro lado. Claro. Sí. Mira vos. Bueno, ¿y cuál Pero es tu bueno. favorita entonces? ¿Carne picada, carne cuchillo, jamón y queso? Carne, cuchillo, es una, cuchillo. sí, roquefort y jamón. Uy, qué rica. Varias. Me gusta el roque a mí también. Bien. Muy Sí, bien. Te habrás sí, comido depende del varios. lugar ahí. Depende del Pero por lugar. eso, como no es un commodity la empanada, Claro. el precio puede ser muy variado y el precio depende de los ingredientes, del tamaño, Exacto. del tipo de masa, de Claro. si te mandan delivery incluido, si lo comes en el local. Es decir, el gran problema de pobre Ricardo Darín es, primero se puso a hablar de economía, es un gran actor, pero evidentemente por ahí mucho de economía no entiende, Ajá. como muchos ciudadanos tal vez, y está en su derecho de hablar, pero Sí. citó como precio representativo de la docena de empanadas a ese precio. Y Claro. ahí fue pobre el factor, porque claramente es uno de los precios más caros del mercado, lo cual está muy bien, porque, vuelvo a decirte, si hay gente que lo paga es porque ese precio se justifica y tiene sentido por lo que vende. Es verdad. Lo mismo que cuando se cita qué caro está comer en un restaurante en Argentina y se pone el restaurante con más estrellas Michelin, Ujú. que es Don Julio, ¿no? O sea, no es representativo de lo que le cuesta a un argentino promedio ir a comer a algún lugar, No, claro. a comer un asado afuera. Entonces, ahí está el punto, me parece a mí. Y cuando él quiso hablar, como bien decís, habló, está bien, la inflación es más baja, pero la gente le está pasando muy mal. Y ahí sí hay otro punto para discutir, que es claramente, como bien decís, dos patas. Cómo viene la inflación, que es el aumento de los precios, y después cómo están los ingresos de la gente en relación a lo que cuestan las cosas. Respecto de la inflación, que vos me preguntaste, nosotros, coincidente con lo que vos decís, estamos viendo un mes de mayo muy tranquilo. Ya las últimas 2 semanas de abril venían muy tranquilas, después de lo que fue el nuevo régimen cambiario, cómo se ubicó el tipo de cambio, que estuvo muy por debajo de lo que muchos preveían. Tal vez nosotros en CNT no éramos de los que pensábamos que iba a haber una inflación alta, pero sí muchos en el mercado. Y obviamente el nuevo régimen de la mano de una capitalización del Banco Central, porque una cosa está ligada a la otra, ¿no? El poder abrir el cepo e ir a un esquema de tipo de cambio flexible con bandas muy anchas y generando confianza fue posible por cómo se armó este acuerdo con el fondo que le dio al Banco Central reservas líquidas que pueden, digamos, en caso de llegar al techo podría o tiene el respaldo suficiente de reservas para defender ese techo, automáticamente generó confianza. Y esto llevó a que el tipo de cambio se ubique entre el centro y el piso de la banda, como bien decís, con poca volatilidad, y eso llevó a que mucha especulación que había generado previamente algunas subas de precios o intentos también de subas de precios se revirtieran. No solo no se mantuvieran quietos los precios, sino que revirtieran muchos precios. Y además en mayo se sumaron varias cosas favorables. Una, la baja que siguió de las verduras y frutas, que sobre todo verduras que habían subido fuerte en marzo, las primeras semanas de marzo, y que repercutieron en abril. Segundo, que bajaron las naftas casi 5% a principios de mes. Y tercero, en general, como te decía, la mayoría de los precios de los bienes que habían subido, algunos están bajando, bajas de impuestos que el gobierno viene anunciando también están colaborando en esto, la expectativa de más bajas de impuestos, como fue el anuncio reciente de lo que fue, por ejemplo, ya implementaron parcialmente la baja de aranceles a los celulares,
la eliminación de impuestos internos en muchos productos, todo eso también de a poco va trasladándose en precios al María, consumidor. y la pregunta, porque muchas veces lo que pasa es cuando dice la gente la está pasando mal, es una sensación, y vos contra una sensación, no solamente esa persona sabe lo que está sintiendo, no, cambiar la forma de sentirte. Pero si vamos a los datos, ¿no? Y objetivamente hablando, ¿cómo está la relación poder adquisitivo, ingresos, gastos, relación con el dólar? Bueno, acá hay varias medidas, como bien decís, para tratar de ver esto. La primera es de cómo vienen los ingresos, es el salario versus la inflación. Obviamente que acá, como pasa con el índice de precios también, que lo que no te dije es que nosotros estamos esperando que cierre mayo abajo del 2%. ¿Abajo del 2% mayo? Mira. Levemente abajo del 2%, con alimentos más abajo todavía, porque alimentos había sido uno de los que más había aumentado y como te contaba recién se están revirtiendo esos aumentos, sobre todo en verduras y frutas, pero algunos otros rubros también estamos viendo bajas, en panificados, en algunos productos lácteos, en carne que había aumentado fuerte en febrero y marzo, o sea que eso es obviamente el que va al supermercado lo está notando, estamos viendo también a veces bajas directas de precios y a veces ofertas muy fuertes, ¿no? De muchos productos en oferta. Una oferta de carne el fin de semana muy notoria de uno de los hipermercados más importantes. Mira, no, en todos lados encontrás ofertas. Ves como una especie de... Muy fuerte, como te decía, muy fuerte. Y eso es no solo en supermercados, también en almacenes más chicos y todo, que ustedes, bueno, muchas veces hacen entrevistas con algunos de ellos que se los pueden confirmar. Nosotros en la bajada de información también lo estamos viendo, lo cual obviamente es una gran noticia, pero yendo a lo que después finalmente es la combinación, que es cómo vienen los precios y después cómo vienen los ingresos, que es una medida, por ejemplo, es el salario real. De vuelta, así como en el IPC, no todos tenemos en la misma canasta y no todos sentimos lo mismo, hay datos que son del individuo representativo basado en una encuesta de gastos que pondera, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con el tema de los índices de salarios. Tal vez no todo el mundo está en la misma situación, pero el promedio de índice de salarios va marcando que ha venido habiendo una recuperación muy fuerte de los salarios después de haber tocado un piso en marzo del año pasado. ¿Por qué? Básicamente la clave es la baja de la inflación, la desaceleración de la inflación, y la otra es reaperturas de paritarias, mejoras de salarios. En marzo hubo un freno en esto, claramente por el rebote de la inflación, pero esperamos que en abril y mayo esto se revierta. Y hay un indicador que sí tiene que ver con sensaciones, pero metódicas, que es por ejemplo, el relevamiento que hace de confianza del consumidor el Ditela todos los meses, y ya en mayo se notó el efecto de todo esto que veníamos charlando, una mejora de más del 3% en la confianza de los consumidores, que se notó sobre todo en todo el país y se notó sobre todo en lo que tiene que ver con la percepción de la situación personal futura. Y ahí sí lo que la gente sintió, la suba de la inflación de marzo, eso se notó también, pero recuperaron las expectativas y hay una fuerte mejora de lo que es la intención de compra de bienes durables. Y está en correlación con lo que se ve en indicadores objetivos de venta de autos, venta de motos, venta de productos como electrodomésticos, etcétera, que están en niveles, en la expectativa, el índice de intención de compra de durables está en los niveles más altos desde el año 2017 o principios del 2018. Y eso que es un modelo que no es pro consumo, porque el kirchnerismo en general, por los malos motivos, la gente terminaba yendo a comprar bienes durables porque la plata se le derretía en la mano, no por los buenos motivos que es, bueno, yo en este contexto puedo elegir ahorrar, puedo elegir ir a un crédito hipotecario a comprarme un inmueble, puedo comprar autos de a poco, por supuesto, y hay gente que todavía no. Y el último, digamos, indicador para ver esas situaciones son los indicadores de pobreza, ¿no? O de indigencia, que combinan lo que tiene que ver con los ingresos con los costos para no ser considerado pobre, ¿no? La canasta básica alimentaria mide la evolución del precio promedio de una canasta básica de alimentos, de calorías para una familia promedio, y se valoriza todos los meses y se va viendo la evolución, y para no caer en la pobreza, que es la canasta básica total, ¿no? Que incorpora otros bienes y servicios esenciales. Entonces, combinando qué pasa con esos costos versus los ingresos, se puede ver cuánta gente está arriba de la línea de pobreza o abajo, o está en torno a eso, y esos indicadores también, que son trimestrales por el INDEC, pero se estima mensualmente, hay distintos investigadores que lo evalúan, marca que la pobreza está bajando, que todavía sigue alta. Por eso están las dos caras de la misma moneda. La película que viene mejorando, la foto sigue siendo obviamente todavía complicada,
y hay mucho camino por recorrer porque la situación en la que Argentina había llegado después de una economía que no crece desde 2011, con una inflación creciente y un colapso de la actividad económica en los últimos tiempos del gobierno anterior, con todos los desequilibrios que ya conocemos, llevaron a ese punto de partida que fue muy, muy complicado. Bien. Clarísimo, María, gracias. Te mando un beso gigante. Igualmente. Muchas gracias, hasta la próxima. María Castiglioni, economista, analizando esta situación, ¿no? Del precio de las empanadas, la variable, las declaraciones de Darín y sobre todo hablando de la actualidad económica en un momento donde, como decíamos al principio, el dólar dejó de ser noticia. Hace semanas que no se habla más del dólar, que sube, que baja, que sube, que baja, que sube. Ahora